¿Qué tal? Muy buenos días. Arriba el día, la bendita aurora, con su mensaje de cotidianas cosas, olores frescos de la mañana, promesas, besos en la alborada. Caltona Tlapohuía Ser de Anáhuac le saluda en este nuevo amanecer en el que vamos a analizar una coordenada muy interesante, Chicome Ejecatl. Vamos a ver qué es lo que nos trae el viento con esta, cargado de mariposas, porque tenemos el 7, sabemos que alude también a estos hermosos volátiles. Bueno, estamos en el programa 294 y es la lectura del Tonali 202. Ya estamos muy cerca de llegar al último tonal y de esta cuenta de 260. Y ya el Tlacuilo nos ha preparado las imágenes. Vamos a saludarlo. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Lo que me estoy dando cuenta es que parece que no estamos transmitiendo. No me digas, pero sí hoy te digo Recording in Progress. Sí, le puse a grabar, pero la transmisión creo que no se disparó. No, Nunca vi no que sé. nos avisaran, ¿no? A ver, Ah, vamos a intentarlo de nuevo. pues Está vamos a empezar. recording in progress y transmitiendo en vivo. ¿Sí está en Las vivo? dos están activadas. Están las Ah, dos ya ves. activadas. Entonces, ahorita que entré, las dos están activadas. Ah, Grabación bueno, perfecto. Ajá, y transmisión Que en tenía la directo. duda de si estábamos transmitiendo, no sé De por hecho, qué. volvió a salirme la ventana de transmisión directa. Ok, ajá. ok, entonces seguimos. Muy bien. Bueno, pues, y mira, ya tenemos aquí a Rolando también. Buenos días, Rolando, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gusto saludarles. Excelente. Bueno, pues ya nos están poniendo las imágenes, vamos a continuar. Cedo la palabra. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Buenos días. Marina, Rosario, por acompañarnos en esta sesión de Zoom, como siempre. Sean bienvenidas. Y todos los que también los ven directamente en Facebook Live y en YouTube, sean bienvenidos. Tlapohuía Ser de Anáhuac, vamos a comentar el día de hoy la coordenada número 7, la coordenada bisagra, la coordenada que divide por la mitad a la trecena, a este segmento temporal tan peculiar, tan importante. Bueno, pues hoy llegamos a la mitad exactamente de la trecena que nos ocupa, que es la trecena Secos Cacuautli, la trecena 1, Sopilote Rey. Y la que vamos a analizar es la séptima de las coordenadas. Como les decía, el número que permite la división del número 13 exactamente a la mitad, y es hoy Chicome Ejecatl. 7, viento a la coordenada que le corresponde. Recordar también que esta trecena está patrocinada por el señor Sholok. Venus en su etapa vespertina es el personaje que acompaña a esta trecena. Y particularmente a esta coordenada que estamos viendo hoy, vamos a ubicarla también dentro del formato del Tonalamat del Amostri Borgia. Y nos encontramos exactamente en ese punto del recorrido del Tonalamat, y esas son las imágenes mánticas que acompañan la lectura del día de hoy. Chicome Ejecatl. Bien, pues Ejecatl es la máscara del viento. En realidad, el glifo Ejecatl, estamos viendo una versión muy sofisticada de él, una versión muy bonita que es como aparece en la Mostri Borgia. Sin embargo, en realidad, lo más relevante de este glifo, lo más importante es en sí la máscara del viento. La máscara de Hecatl, que es esta máscara de color rojo, porque en ocasiones vamos a ver que aparece la pura máscara sin necesidad de ver el ojo, sin necesidad de ver quién porta la máscara, si tiene pelo, si tiene barba, si tiene tocado, si tiene orejas, si no. En ocasiones vamos a ver la pura mascarita de Hecatl, precisamente en representación de el viento, que es en última instancia lo que aquí está representando, es el viento, el aliento de vida. También es todo aquello que se transmite mediante el viento, es decir, la palabra, la poesía, los cantos, la música, todo ello se transporta y se comunica a través del aire, a través del viento. Así que todos estos ámbitos son ámbitos de influencia de Hecatl. También el hecho de tenerse que desplazar de un lugar a otro, el hecho de que las personas viajan, se mueven de lugar, también
los viajes son precisamente ámbito de influencia de Ejecatl. Y aquí lo vemos precisamente portando la máscara del viento a Quetzalcóatl, que es el patrono del glifo Ejecatl. Tenemos al señor Ejecatl Quetzalcóatl presidiendo justamente al glifo que lleva su nombre, el glifo Ejecatl, el viento. Aquí vemos al señor Quetzalcóatl portando la máscara del viento, si se fijan, y podemos ver su cara perfectamente, como tiene esa franja amarilla, o más bien tiene la nariz totalmente descubierta, la parte central de su cara. El resto de su cara está pintada de rojo, la mitad de arriba y la mitad de abajo está pintada perdón, la parte de arriba pintada de negro, y la parte de abajo está pintada de rojo, solamente que casi no se alcanza a ver. Está pintada la parte de abajo de rojo, porque encima además tiene la máscara de Quetzalcóatl, con esa barba de color rubio que le sale de ahí de la barba, ¿no? Entonces ahí tenemos la versión de Quetzalcóatl, que se llama, por portar la máscara, como Ejecatl Quetzalcóatl, es así como lo vamos a ver nombrado, y es la aparición que vamos a ver también bastante reiterada a lo largo de las escenas de la cosmogonía del Amoxtli Borgia. Aquí tenemos precisamente a a Quetzalcóatl, con su collar del viento también, su gorro cónico, el cololi, este arete en forma de concha que parece un gancho, y todos los elementos que ya hemos comentado en otras ocasiones, como la lesna de hueso que tiene clavada Quetzalcóatl, aquí también en la parte de atrás de su tocado, al igual que lo vemos en el glifo, atravesando aquí la oreja del glifo. Lo interesante es que en la parte de arriba esta escena está complementada por una imagen bastante peculiar, que es una serpiente de coral de color rojo. Es una serpiente emplumada, por cierto, porque tiene un adorno muy, muy grande y muy prominente en el morro de la serpiente. Aquí lo podemos ver, como tiene un tocado bastante prominente, ¿sí? Digno de ser notado. Entonces lo que estamos viendo es una serpiente emplumada, o sea, es decir, embellecida, y que además está siendo penetrada por esta flecha, ¿sí? Está siendo cazada, está siendo, pues, herida, y de esa herida precisamente emana un gran flujo de tona, un gran flujo de sangre preciosa, de sangre valiosa y sagrada. Además de la trompa de este animal, también surgen tres flujos, dos de ellos bastante anchos y bastante prominentes, donde se ve precisamente la textura de la noche en esos flujos de nocturnidad que salen también de la boca de esta serpiente emplumada. Uno de los momentos interesantes de esta trecena, por la gran convergencia que vamos a ver hoy entre distintos elementos y que todos nos remiten a una de las ideas más centrales en nuestra concepción humana desde Semanáhuac, que es Quetzalcóatl, que en este caso está revestido con la máscara de Hecatl, que inmediatamente nos remonta a lo primigenio, al momento donde inicia la narración cosmogónica del Borgia, donde vemos que el resultado de esa acción que se desarrolla en esa página, en esa plana del códice, de la Amoxtli, propiamente dicho, es justamente el flujo de vientos, podemos decirle vientos, son totalmente flujos gaseosos que van encabezados con esa máscara de Hecatl. Y veremos la máscara de Hecatl aparecer en diferentes momentos del proceso de surgimiento del mundo y del ser humano. Y eso es algo que se cristaliza perfectamente en varios sentidos al unificarse con Quetzalcóatl. Ese viento que constituye uno de los elementos esenciales porque es entendido como lo que transporta, por ejemplo, las nubes que son la vida, lo que nos da también en un nivel humano completamente, también es parte esencial de la vida y también es algo que ingresa dentro de nosotros y forma parte de ese aliento que nos permite hablar,
que nos permite expresarnos, comunicarnos. Nuestra principal vía de expresión de cierto tipo de conceptos es a través del habla. Entonces ese Hécatl tiene todo ese reflejo, también la intangibilidad, que eso es lo que siempre lo vincula precisamente a este rumbo que le corresponde a Mictlán. La asociación con Quetzalcóatl también tiene mucho que ver con la posibilidad de crear, la posibilidad de hacer, porque Quetzalcóatl en una de sus grandes hazañas, ¿no?, creadoras, logra recibir el favor de algunos insectos para hacer sonar un caracol y producir música. Ese caracol que precisamente porta en el pecho cortado y que nos recuerda varias cosas. Nos podemos ir directamente a entender que tiene el número 5, un número muy relacionado con el planeta Venus, pero también sabemos que el número 5 es un número que marca trascendencia, marca crecimiento, y además ese corte precisamente nos hace mostrar el espiral y la ciclicidad. Todo eso se asocia también a este signo, va acompañado, por eso está concentrado todo en esta imagen. Lo mismo que esa serpiente que aparece en la parte superior y de la cual ya platicábamos desde el mismo programa de Trecena, porque en la imagen de Trecena tenemos precisamente una serpiente de coral muy parecida, pero muy grande, muy grande, que recordemos que siempre la serpiente de coral tiene una vinculación muy directa con el fluir del tona. El tona es la irradiación energética, calórica, anímica, que hace posible la vida, ¿no? La energía que hace probable y factible la vida es representada en muchas ocasiones por esa serpiente, que además al pasar a través del ser humano se convierte también en la posibilidad de crear, de dar vida, y todos los procesos creativos están relacionados con esa serpiente roja. Así que tenemos el flujo serpentino de Hécatl, el flujo de los vientos, y tenemos la serpiente ahí representada, y también la serpiente en Trecena, esa misma serpiente roja, lo cual al ser punzada, de alguna forma nos marca un principio de creación. Una de las historias también relacionadas con Quetzalcóatl nos cuenta que cuando este personaje, este numen, en el acto de tener ya los huesos después de muchas hazañas, tiene polvo, lo que acaba teniendo al final es polvo de los huesos de los antepasados. Y con esa materia prima va a crear a los nuevos seres humanos, ¿no? Entendamos todo esto como una gran metáfora. Y entonces él hace regar su sangre sobre esos huesos para que esos huesos se conviertan en el ser humano, pero previo a eso, esa sangre la extrae precisamente de una punción. Se realiza una punción en el pene, ¿no? Y esa punción, ese brotar de la sangre, es lo que produce el surgimiento del ser humano. De la misma forma, esta serpiente es punzada, y lo cual nos está indicando esa necesidad precisamente de hacer uso de esa energía que nos llega. A veces vemos estas serpientes rojas descendiendo de la oscuridad de la noche, siempre en ese tipo de contexto. Entonces, de alguna forma, es también relacionado con el empleo de esa energía que tenemos a nuestra disposición. Hoy precisamente vamos a tener un gran acercamiento a ese tono, a esa energía esencial que de alguna forma está encarnada en Tonacatecutli, es esa irradiación vital que también hoy forma parte de toda esta imagen. Así que hemos llegado ya a la mitad de esta trecena, estamos a la mitad de la trecena y tenemos el auspicio de este numen que inspira para generar el crecimiento, el desarrollo, la cultura. Bueno, sí, estábamos adelantándonos ahí un poquito, viendo que hoy tenemos una de esas coincidencias maravillosas en el tonali de hoy, porque tenemos a Sinteotl y lo vamos a tener por duplicado, ¿no? Ya llegaremos al momento de explicar el papel que jugará este numen al empatar con Quetzalcóatl, que también está relacionada precisamente con el maíz. Pero por lo pronto tenemos todas estas ideas que rodean este comienzo de coordenada bastante hermoso, inspirador, y sobre todo que debe impulsar al deseo de mejora y depuración. Ayer comentábamos que salimos del vientre de nuestra madre, ¿no? En este nuevo despertar. Y reflexionando en eso, ahorita que te escuchaba hablar, Rolando, recordaba cuando tú naces, bueno, vienes de estar en el agua e incluso naces lleno de mucosas, ¿no? Y te tienen que extraer las mucosas y entonces
respiras y entra el aire. Entonces empieza, como quien dice, tu vida en este espacio, en este tiempo. Ya no estás en donde todo es permanente, ya no estás en ese cobijo, en ese arrullo permanente, en ese alimento permanente, sino que ahora tú vienes a hacer ese ejercicio para obtener desde el aire que te va a dar la vitalidad. Entonces, qué importante es esta idea de Ejecat Quetzalcóatl. Y me gusta decirlo así, Ejecat Quetzalcóatl, porque ahí viene la grandeza también del ser humano. Sabemos, como nos contaste ahorita por el mito, que Tonacatecutli, a través de su hijo Quetzalcóatl, pues nos da esa herencia de lo que somos, ¿no? Porque es su sangre la que mezclada con esos huesos hace que el hombre surja, tenga cuerpo. Entonces venimos y estamos tonados, dotados de intelecto, de conciencia, con una gran capacidad para decodificar el mundo, para entender qué nos quieren decir estas imágenes plasmadas en estos Amoshtu, ¿no? Entonces, tenemos siempre que estar conscientes de quiénes somos y cuál es nuestra esencia, eh, qué herencia tenemos, qué vamos a poner en movimiento, cómo nos vamos a desenvolver en este plano. Hay tanto se ha escrito del viento. Por ejemplo, encontré aquí algo que me gustó, dice, un cuadro no se acaba nunca, tampoco se empieza nunca. Un cuadro es como el viento, algo que camina, camina siempre y sin descanso. Y nosotros en en esta ciclicidad de los estados de vida y los estados de muerte, pues vamos haciendo ese caminar constante en el que vamos aprendiendo tantas cosas. Luego Rafael Alberti tiene un verso que dice, y el mar fue y le dio un nombre, y un apellido le dio el viento, y las nubes le dieron un cuerpo, y un alma el fuego. Entonces creo que esos somos los seres humanos, somos todos esos elementos representados en ese coraje con el que vamos por la vida haciendo las cosas. Esta imagen de Ejecat me gusta mucho porque trae elementos muy importantes, trae esa concha que representa a Venus, ese adorno con esas plumas rojas, con esos ojos estelares. Entonces ahí vienen las ideas de todo lo que hemos nosotros hablado y estudiado de las representaciones de estas grandes, como le quieras decir, energías, fuerzas, inspiraciones, deidades, ¿no? Incluso su sombrero de Hécate, ahí vemos la greca escalonada, ahí está la geometría sagrada, y nosotros estamos aquí para decodificar todo eso y sacralizarlo, sobre todo sacralizarlo. Y como decías, no podemos hablar de la espiritualidad y del compromiso del hombre sin hablar de la ritualidad, ¿no? Del autosacrificio. Entonces, que sea este signo, este 7, que implica mucho movimiento y un movimiento hacia donde nosotros querramos, porque recuerden que este numeral pues viene acompañado de Papalot, que es la mariposa y es ese vuelo serpentino. Pensemos que son nuestros pensamientos que pueden ir hacia donde tenga que ser, y además el número que lo acompaña es Inteot, que es el maíz, que es lo que nos nutre, con lo que nos hermanamos, esa planta que se cultiva y que también nos representa, pues estamos, de verdad, somos grandiosos. Y creo que el ser de Anáhuac y el que se posiciona en este plano de esta tierra que pisamos nosotros, pues hombre, es maravilloso. Acá está la prueba, ¿no? Tenemos que ser así, todos tonados, grandes, y además que nuestra palabra llegue a muchos rincones, a todos los rincones, así como el viento, que sea un eco que invite, que convoque, que muestre la grandeza de estos pueblos originarios. Excelente, Lili, muchas gracias. Pues sí, el numeral 7 es el numeral que compone, que termina de completar el binomio de numeral y glifo que compone precisamente las coordenadas de cada día. Y aquí a través del número 7 tenemos nada menos que al señor Sinteot.
Tenemos en el glifo a Ejecatl, tenemos a Quetzalcóatl, el Señor que crea la humanidad y que le otorga la inteligencia y todo el conocimiento, la tecnología y el discernimiento para poder aprovechar justamente ese conocimiento de los ciclos de la naturaleza. Le otorga también la capacidad para contar el tiempo y para registrar todo esto en pinturas, en amochtlis. Todo eso le otorga Quetzalcóatl a la humanidad, como muchas otras cosas más que le otorga también y que lo beneficia al ser humano. Ese beneficio del ser humano, esa capacidad para poder aprovechar esa naturaleza, hacen que el ser humano precisamente sea un ser al igual que el maíz, un ser que se cultive. El ser humano es cultivado hasta cierta edad por sus padres, pero después de cierta edad, pues ya el ser humano toma las riendas de su propio cultivo, su propia forma de crecer y de cultivarse. Así que a partir de ese momento, pues ya es cuestión de cada quien de qué manera se continúan cultivando. Así como decía, que la planta del maíz también se tiene que cuidar y se tiene que cultivar para que podamos lograr mazorcas sanas y pues y que tengan bastante alimento contenidos en ella. Aquí vemos a Sinteo precisamente presidiendo el numeral 7, que es el señor del maíz, es la advocación de Tonacatecutli que representa justamente y que se encarna en la planta del maíz, la planta de nuestro sustento. Este acompañamiento del número 7, un acompañamiento tan auspicioso como el de Sinteo, está también reforzado con en ese caso no es un ave, pero es un ser volátil, un ser que también vuela por el viento, igual que las aves que representan los demás números, pero lo que estamos viendo en esta ocasión es una mariposa, la abstracción de un concepto que acabó siendo precisamente representado por esta mariposa tan peculiar, que tiene un diseño pues, tan abstracto, y que tiene dentro de sí un dibujo muy peculiar porque la textura que compone pues, la textura que está puesta en el cuerpo de esta mariposa estilizada, pues es como si fuera un sol que está irradiando calor precisamente desde el centro hacia la periferia, ¿no? Tal cual nos podemos imaginar o podemos observar el, el sol, el momento en el que esté irradiando, esté colocado encima de nuestras cabezas, por ejemplo, al mediodía, o en un paso cenital. Es así lo que veríamos si pudiéramos observarlo a ojo pelón. Veríamos a la bola de fuego irradiando el calor hacia afuera, hacia la periferia, de manera pues prácticamente infinita, ¿no? Porque la irradiación se pierde y se va, continúa alumbrando pues toda la realidad, todo el espacio que habita el ser humano. Así que el numeral 7 está acompañado también por esta mariposa y por el señor Sinteo, que aparece, como mencionó Rolando, por duplicado el día de hoy, porque además de tenerlo como señor en el numeral, lo tenemos como el señor de la noche a Sinteo. Así que podemos ver que ese acompañamiento de Sinteo, hoy particularmente, con el señor del maíz, el señor de lo que se cultiva, sí, pues está muy presente el día de hoy, hay que tenerlo muy bien claro, para precisamente, pues, de alguna manera reforzar todas las ideas que nos puedan venir precisamente de la meditación acerca de Sinteo, el maíz. ¿Algún comentario aquí, compañeros? Claro, sí, por supuesto. Creo que uno de los principios que hermanan al maíz con el ser humano es justamente la mutabilidad que ambos han y experimentan en general. En primer lugar, lo que ha tenido la humanidad como depuración históricamente. Nosotros somos producto de esa depuración del ser humano y tenemos que hacerle honor a esa depuración, y precisamente una de las formas de depurar al ser humano está registrado a través del Tonalpowali y el Tonalámatl en concreto como una guía para alcanzar esa depuración. Por eso precisamente es que cada vez que llegamos a un Tonali 7, al Tonali central,
ejercemos una reflexión sobre lo que ha estado pasando y esa reflexión siempre nos lleva a la posibilidad de cambio, a la posibilidad de transformación. Nos plantean a través de la mariposa, ¿no? Un ser totalmente relacionado con la mutabilidad, el hecho de poder cambiar, de que la trecena nos lleve constantemente cada trecena a cambio, pero en la medida en la que vamos avanzando dentro del Tonalpowali, como en este caso que estamos ya en la 16ª trecena, pues vamos avanzando y vamos cada vez ganando más posibilidades de cambios y vamos haciendo todo el proceso desde que comenzamos y con objetivos muy bien definidos. Por otro lado, el mensaje que se viene a generar a partir de toda la línea, desde la aparición de Quetzalcóatl, que es padre del ser humano, padre también del maíz, cuyo principio es precisamente esa depuración, esa inteligencia, ese desarrollo, mezclado con la doble presencia del maíz, pues está enfatizando hacia dónde va el sentido de cambio que nos están proponiendo para el día de hoy, hacia ese salto y hacia esa mejora individual, que al final también termina teniendo una repercusión muy fuerte en lo colectivo. Además, también es importante mencionar que Tzinteyotl es una advocación directa de Tonacatecujli, es Tonacatecujli ya convertido en algo que puede formar parte de nuestro ciclo de vida. Es una forma de capturar el sol, el tona irrigado por el sol, en algo que podemos ingerir y que nos puede constituir físicamente y nos puede dar la energía precisamente para dar esa depuración. Así que tenemos entonces un mensaje doble muy interesante porque está por un lado la energía que necesitamos vital para lograr ese poder que nos da levantarnos, caminar y actuar, y además una dirección concreta de hacia dónde debe ser ese actuar. El maíz además tiene pues una función directa que es el alimento, pero también el maíz como sustancia tiene también un impacto en diferentes ámbitos en el ser humano, ¿no? El más obvio y el más directo obviamente es que nos alimente y que nos dé energía, pero además el maíz tiene algunas funciones también en el cuerpo adicionales a la de alimentar, que también en algún momento valdrá la pena repasar y platicar. Pero sí, influye el maíz directamente también en otro tipo de generaciones de sustancias, por ejemplo, dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, el maíz viene como rey en este día, haciendo una doble presencia, mezclándose deliciosamente con ese punto máximo del sol, que es lo que representa también la mariposa, ¿no? El momento en el cual estamos en esa transición de un tonali a otro, cuando estamos pasando, en este caso, fíjense nada más, cuando pasemos de Zipaquil a Hécatl, va a ser el punto mariposa del día, el punto donde el sol se encuentra en el momento central. Ahí viene ese cambio donde hay esa transición, pues justamente ahí está también la mariposa, una vez más enfatizando esa idea de transformación, de cambio, de mutabilidad, de dejar atrás y de avanzar hacia algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, por si fuera poco, antes de pasar a las mánticas, recordar que también las imágenes mánticas nos traen desde ayer, desde el tonali que todavía está corriendo hoy a Tzinteyotl, porque si ustedes recordarán, en la imagen mántica inferior teníamos una gran planta de maíz frondosa con 6 mazorcas de todos los tipos posibles de maíz. Entonces ya tenemos un acompañamiento de Tzinteyotl desde hoy, desde la noche y desde la tarde anterior, y vamos hacia esta amplitud o ampliación de este concepto de Tzinteyotl, ¿no? Entonces hay que vivirlo y además en lo material también para recordarlo, pues hoy que no se nos pase ingerir un producto de ese delicioso alimento de maíz, ¿no? Tenemos una amplia gama aquí en México, podemos comer un atolito, unos buenos tamales, unas buenas tortillas o incluso un buen pinole, que es también un alimento delicioso. Entonces, hoy día del maíz, día de Quetzalcóatl, muy prometedor, yo creo, para los que seguimos el Tonalama. Fíjate que tengo yo un pinole que me regaló una, una amiguita y me voy a hacer un preparado, como dices. Ay, Qué buena sí, idea, sí, azul, claro. a veces azul, qué bonito se ve, azul, así, es azul precioso Sí. del pinole, es muy bonito, ¿no?
Y sobre todo entender que lo que somos lo que llevamos dentro, ¿no? También lo que comemos. Entonces hoy que ese maíz entre y de verdad nos recuerde quiénes somos. Fíjate que encontré acá algo que quiero parafrasear, que son unos versos de Verónica Teja y que habla precisamente un poco del viento y de otros elementos, porque bueno, recordemos que ese Ejecatl Quetzalcóatl participó también en traer a la gran doncella que se volvió la misma planta del maguey, ¿no? Entonces, fíjate, el viento nos trajo a a esa planta, finalmente, a ese pulque, a ese mezcal tan rico también. Y dice así, dice, para hacer viento contigo. A veces te imagino como un viento cálido, llegando a todos los rincones desde algún paraíso del sur, despeinando el océano, acariciando los campos, bailando entre las montañas, soplos de melodía. Eres tú, Ejecatl Quetzalcóatl. Llegas a la orilla del mar haciendo cantar a las caracolas, y tanto ellas como yo no paramos de susurrarte al oído. Agarro tu cabello como a las crines de un caballo salvaje, caballo de brisa, con alas de sueños, y me haces volar. Por fin soy liviana, soy de aire y me elevo. Ya no tengo miedo. ¿Cómo darte las gracias? Ahora me siento segura, sabiendo que mis suspiros no son más que las letras de tu nombre, que se escapan de mi boca para hacer viento contigo. Entonces, hoy nos toca hacer el viento y esas palabras que inspiren, ¿no? Y ese cuerpo de maíz que también nutra a los demás. Entonces, tenemos muchos elementos para como el viento llegar a todos los rincones el día de hoy. Pues vamos a ver las mánticas. Así es, Lili, muchísimas gracias. Vamos a analizar las imágenes de pronóstico y en la parte de abajo el día de hoy nos topamos con esta imagen que tiene varios elementos. Yo creo que todos ellos van a ser quemados por su naturaleza. Todos ellos son, vemos ahí esas palmas, vemos esos varas de ocote que están amarradas atados, muy bonitos, adornados con esos moños de color blanco con manchas rojas. Moño idéntico al que también tiene el Octeloloctli, que está ahí, esa bola de caucho que también era quemada de manera bastante lenta y que, bueno, pues con su aroma y con su ambiente modificaba precisamente el ámbito el ambiente en el que se envolvía esa ritualidad, que se veía modificada también eh, por esos ingredientes que le otorgan el hecho de que el ambiente sea modificado mediante el humo y mediante el aroma. Ahí está el Oteloloctli, también está las varas de madera aromática que también servían para esos fines. Entonces vemos aquí tres elementos que seguramente iban a ser quemados y seguramente también ese mismo taburete o esa misma asiento que parece que está ahí, pareciera sí, una silla, pudiéramos decir, que también es parte de ese conjunto, de esa ofrenda que está aquí colocada, y que bueno, de la cual además hay un elemento muy peculiar, que es la serpiente de color negro que está saliendo por la parte de abajo. Ya hemos comentado cómo en ciertos ámbitos, en los relatos, la tradición oral que aún persiste en muchas comunidades aquí en México y cuyas historias precisamente hay que recabar para ir precisamente obteniendo datos y piezas del rompecabezas para ir entendiendo cada vez mejor esta cultura. Se dice que la visita de una serpiente es algo benéfico. O sea, cuando una serpiente te visita en tu casa, no debes matarla. A lo mejor lo que puedes hacer es ahuyentarla o sacarla de la casa, pero el hecho de que la serpiente visite tu hogar, pues es digamos, un signo de buena fortuna, de buena suerte. Es decir, es buena energía que está llegando a tu casa, el hecho de que la serpiente se acerque a tu casa. Claro que esa es una visión muy distinta de la que tenemos hoy en día, en la que las serpientes, pues de entrada son peligrosas y nos pueden picar.
Y en segundo lugar, pues ya nos quedamos con el derecho de matarla por el solo hecho de ser serpiente y estar dentro de nuestro territorio, ¿no? Entonces aquí la idea era de una índole muy diferente, así que el hecho de que aparezca esta serpiente de ese color, es un color oscuro, un color negro, no es la típica serpiente amarilla o verde que vemos en los Amoshtin, tampoco es la serpiente de coral, es una serpiente de color negro, muy interesante, que aparezca como remate de esta imagen mántica del día de hoy. En la parte de arriba, en cambio, vemos a un atado de flechas. Vemos un conjunto que en sí mismo pudiera representar una especie de emblema de lo que es la guerra, la vida del guerrero. Vemos como, digamos, la parte principal de este conjunto que conforman esa especie de escudo. Vemos precisamente a un atado de 4 flechas que están en la parte central, perfectamente verticales, adornadas con las plumas de la cola del águila y además unidas mediante este moño de color rojo que está en la parte del medio. Son las 4 flechas principales las que están ahí acomodadas, atadas, pero además hay otros 2 elementos que ayudan a, pues digamos, que son la base del conjunto, que es esta X que está formada en la parte de atrás por una lanza que apunta hacia abajo y un tecpat ceremonial con un gran mango, también yo podría pensar que es como una lanza también, pero con la punta terminada en un tecpat, en un cuchillo de pedernal, pero ese apunta hacia la parte de arriba. Finalmente, todo el conjunto vemos que está adornado con flores, lo cual nos habla precisamente de una guerra o de los guerreros, pero estamos viéndolo desde una perspectiva sagrada, desde la perspectiva de lo florido, de lo bello, de lo sagrado. Sí, la imagen inferior sin duda es un buen augurio, es totalmente un acto donde va a haber fuego. Y sabemos que cuando hay fuego hay cambio, es un momento de cambio de ciclo. Los antiguos mexicanos se tiene bien estudiado y documentado que encendían fuego para diferentes actividades, se encendía fuego tanto para festejar la inauguración de una casa nueva, como se festejaba también el cambio de un ciclo, como se hacían grandes ceremonias de encender el fuego para marcar el paso de un ciclo a otro. O sea, no solamente existía el encendido de fuego que conocemos normalmente de cada 52 años, ese es muy emblemático, pero el fuego siempre estaba presente en la ritualidad para marcar el cambio y la purificación. Cuando vemos la presencia del fuego dentro del ritual, nos habla de esos 2 aspectos. Y aquí todo prácticamente está remitiendo, hay hasta doble atado de leños de ocote. Así que también de alguna forma al tener el ocote aquí, tenemos la presencia de Xiuhtecutli, que en su otra manifestación como fuego, como ocote, porque él es también Ocopili. También dentro de esta misma idea, porque hablábamos de que Hécatl representa flujos serpentinos, tenemos una manifestación serpentina más. Si bien teníamos uno en la imagen de Hécatl, en este caso tenemos una representación serpentina más que nos viene a hablar de esa ondulación de todo. El mundo en el que existimos, las cosas están ondulando. La música representa, por ejemplo, y la voz, el sonido en general, representa ondulación y ondulación. Entonces también tenemos ese elemento presente y sobre todo el tener ante nosotros un ser que tiene una sensibilidad muy especial, un movimiento muy especial, muy distinto, muy digno de ser admirado. Por eso vemos tantas representaciones de la serpiente en toda la civilización del Semanáhuac, porque era venerada, respetada y considerada precisamente uno de los seres que reflejaban esa posibilidad de flujo, porque también la serpiente está representando en algunas ocasiones a los flujos serpentinos del agua. Y esa serpiente en especial, por su color, también a mí me remite mucho a pensar en los ríos, en los flujos de agua. Así que por eso podemos intuir que tenemos ahí una muy buena idea, un muy buen concepto como principio para esta coordenada. Asimismo, pues también la imagen superior que
aparece en 2 ocasiones en el Tonalámatl, aparece justamente las 2 ocasiones en las que hace su aparición esta imagen, es en una coordenada del Mictlampa correspondiente. Estamos en el Cihuatlampa, en esta trecena, pero en esta coordenada en específico, en esta trecena le corresponde a Mictlampa ser el número 7. O sea, el cambio se hace desde ese rumbo lleno de introspección, de meditación, de profundidad, ¿no? De ese ser que somos de una manera profunda. Y de la misma manera que en la ocasión anterior, en la ocasión anterior que tuvimos esta imagen muy similar, yo diría que es exactamente la misma, la tuvimos en la coordenada Nahui-Miquistli, fíjense nada más. O sea que también constituía parte del Mictlampa, y al invitarnos en esta idea a ser guerreros, a convertirnos en guerreros, nos hace también conciencia desde dónde existe ese guerrero, desde dónde fluye ese guerrero, pues justamente desde lo más profundo, desde la oscuridad, y justamente también desde el Señor que está aquí a mis espaldas, desde Tezcatlipoca, que representa todo eso. Un buen guerrero tiene esa capacidad para entender el mundo, tanto desde la parte activa de la vigilia, por ejemplo, como desde la parte más nocturna, la parte interior, la parte de la meditación y del mundo onírico también es parte del actuar del guerrero. Por eso tenemos en estos 2 casos las flechas, que además también estas lanzas no dejan de representar la posibilidad de unirse, de hacer grupo, de hacer comunidad. Es un símbolo también, es un emblema guerrero en todo sentido. Y al hablar de la guerra y lo florido, para mí me remitiría también a pensar en que el tener ese tipo de actitud de preparación, tanto mental como física, es justamente lo que nos lleva a la depuración. Por eso estamos floridos en esa imagen, y está rebosante de flores, tiene al menos 4 flores que están dándonos ese sentido. Así que sumando todos los elementos que están disponibles para esta coordenada, podemos decir que se nos está invitando a tener un cambio en esta trecena, un cambio que viene desde Mictlampa en esta ocasión, un cambio que viene desde lo profundo, desde nuestra maravilla como seres, porque parte de lo que podemos reflexionar con todos estos elementos es que a veces subestimamos demasiado el poder del ser humano, todo lo que vale, todo lo que es, y sobre todo, todo lo que se puede hacer con este cuerpo y con esta mente y con este ser que nos fue dado, ¿no? Y que vale la pena emplear precisamente esas enseñanzas y ese paralelo que tiene el maíz con nosotros, las enseñanzas de Quetzalcóatl, precisamente para buscar esa depuración, ¿no? Y convertirnos justamente en este emblema, en ser seres activos, seres listos para actuar en todo momento, siempre como seres floridos, como seres que han llegado a la madurez, que están buscando esa madurez constantemente, y que cada vez que alcanzan un punto de satisfacción de eso, buscan inmediatamente el siguiente, y en eso consiste esa espiral ascendente que está en el pecho de Quetzalcóatl. Así que un día de maíz, un día para comer maíz, un día también para volcarnos en ese ritual de cambio, de transformación, para llegar justamente a hacerle honor a ese emblema de guerra, de guerreros floridos. Hay que resignificar, como bien dicen, a la serpiente, ¿no? Aparece aquí con todos esos elementos para la ofrenda, para el ritual, para reactualizar los mitos. Y ahí está la serpiente, que sabemos que alude a la sabiduría, a la salud, a la fuerza, a la renovación, ¿no? Porque ella también cambia de piel, al poder y a la superioridad, porque yo digo, si tú eres capaz como la serpiente de desprenderte de lo viejo y así sentir que renaces, pues vas teniendo ese poder de renovación, te hace superior, porque vas ganando sabiduría en cada vida, en cada tránsito, ¿no? De las experiencias. Entonces, como que registrarlo en el cuerpo, me parece que es la invitación de la serpiente. Así como ella cambia de piel y se deshace de lo viejo, así nosotros también experimentar eso, ¿no? Cuando vas a un temazcal y
te desprende la pielecita, pues hasta sales de ahí, te sientes renacido. Bueno, pues que sea la serpiente lo que nos recuerde esas ideas, ¿no? Vamos a resignificarla porque pues no tenemos por qué tenerle miedo. Si analizamos el nombre de Quetzalcóatl, pues es esa coat preciosa, ese flujo de energía que está representado tanto con el viento, con las nubes, con el rayo, entonces siempre está ahí la imagen de la serpiente. Entonces aquí está esta serpiente para recordarnos que somos capaces de esa renovación constante y así obtener la salud en todos los ámbitos, no solo la salud física y corporal, sino también la salud emocional, la salud pues mental, ¿no? Y hacer equipo, hacer comunidad, como está en ese atado de flechas, así nosotros vamos buscando ese tona para ser más fuertes, unidos en una idea, podemos lograr grandes cambios, grandes cosas, trascender en nuestras acciones como guerreros águila o guerreros ocelote, el guerrero que decidamos, pero siempre con la plena confianza y la certeza de que somos grandes por como cuenta el mito de lo que estamos hechos. Y yo les quiero compartir entonces el conjuro y dice así: Bene Hecat, tú como inspiración divina, entusiasma mi corazón, receptáculo por excelencia del tona, otorgado por Quetzalcóatl. Luego entonces sabré que yo soy la carne exaltada y viva que despierta para recorrer el mundo, pues yo soy también el viento. Excelente. Muchas gracias. Gracias por compartir esta coordenada tan interesante que nos trae, justamente nos recuerda el conocimiento, la sabiduría y la capacidad de comunicar que nos viene justamente conceptualmente con Ejecat, ¿no? Entonces, y la capacidad de cultivar nos viene con Sinteot por partida doble el día de hoy. Muchas ideas muy interesantes. Gracias a ambos por sus aportaciones. Y bueno, pues ahora les pediría que brevemente nos pudieran platicar, porque ya estamos a mañana, inicia, ahora sí ya Mañana, esta temporada, sí, mañana ya iniciamos. mañana ya estamos de manteles largos iniciando la temporada de cursos 2023 con el flamante curso de Mictlan. ¿Qué nos puedes platicar, Orlando, de este curso que inicia mañana? Mañana la lectura de Tonali va a ser muy especial porque va a ser un Tonali en el cual vamos a dar el antecedente del Tonali que va a respaldar este inicio de este curso, que justamente nos permitirá profundizar en Mictlan, nos permitirá ir a ese mundo onírico en el cual pasamos una buena parte de nuestras vidas y que podemos sacarle bastante más, podemos decir provecho, pero se me hace una palabra muy corta porque creo que el mundo onírico nos puede proporcionar tanto precisamente eso que decía Lili, salud mental, como una explosión de creatividad, como un lugar para realizar también la ritualidad que tanto nos enseña el Tonalpohualli, ¿no? Creo que a partir de mañana vamos a tener un recorrido por Mictlan donde vamos a tener un conocimiento mayor, podemos adquirir un conocimiento mayor de cómo funciona nuestro cuerpo para comenzar, de qué conceptos hemos heredado como civilización del sueño y sobre todo traer al presente los conceptos sobre el sueño que están plasmados precisamente en los Amoshni y que todo esto nos sirva como una guía para que esa experiencia que tenemos 1 a 2 horas al día, todos los días de nuestra vida desde que nacimos, nos enriquezca, nos sirva si es necesario para sanarnos, nos dé autoconocimiento y sobre todo nos lleve a esa depuración de la que justamente hemos estado hablando de hoy. Así que bueno, todavía nos quedan unas horas para que quienes quieran inscribirse y acompañarnos, pues todavía están las inscripciones abiertas y pues ya nos vemos mañana a las 7 para comenzar. Excelente, muchas gracias, Rolando. Y el día 30 también de este mes de enero vamos a tener el inicio de otro curso, que es el curso de Mitos 2. ¿Qué nos puedes platicar, Lili, de este curso?
Bueno, pues yo les puedo decir que este curso tiene la intención de que ahora cuando tú escuches, por ejemplo, en esta lectura El viento, lo puedas conectar con los mitos y puedas acceder a esa sabiduría que está guardada ahí en esas imágenes metafóricas, en ese lenguaje simbólico con el que se crearon los mitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy que dices el viento y vean esa imagen, y te imaginas rápidamente a esa corriente de aire, ese Hécat que va por la doncella, la trae a la tierra y se transforma en el maguey, ¿no? Entonces ahí está el viento, pero ya significado desde el mito. O puedes recordar a ese Hécat Quetzalcóatl, ¿no? Porque dice Quetzalcóatl dijo, no se preocupen, yo voy al Mictlán por los huesos, pero para ir no fue como Quetzalcóatl, sino que fue como Ejecat Quetzalcóatl. Entonces se hizo ese viento que entró hasta el Mictlán y hizo sonar esa caracola. Entonces todo va a cobrar otro sentido. Vamos a poder abrir los ojos desde ese lenguaje simbólico, desde ese conocer los mitos a esta realidad en la que estamos en el aquí y en el ahora. Entonces vamos a aprender de todo ello para, pues para transitar de mejor manera y sobre todo reactualizar el mito y que no se pierda, porque creo que necesitamos rescatarlos. Entonces esa es la intención también de este curso, el autoconocimiento y el rescate de estos mitos que tienen ese lenguaje simbólico que también recordemos que en los sueños trabajamos. Entonces, quien no ha aprendido a soñar, pues no limita su capacidad de creación. Entonces, por eso dicen, el hombre es soñador. Bueno, pues vamos a combinar estos dos cursos para que verdaderamente seamos esos soñadores tonados, ¿no? Y con conocimiento. Excelente. Y un mes después, el día 1 de marzo, da inicio el tercero de los cursos, que es Tonalpohualli parte 2. Va a ser una continuación de los temas que analizamos en la parte 1 de este curso. Y en esta ocasión vamos a adentrarnos en la parte simbólica, mántica, y adentrarnos en algunos otros almanaques y secciones de los Amoshtin que también refuerzan las lecturas de los tonalis y también la interpretación alrededor de los númenes que están presentes a todo lo largo, digamos que del tonalama. Así que esos son los 3 cursos que tenemos. Iniciamos el día de mañana, continuamos el 30 de enero y luego el 1 de marzo para esta primera mitad, la primera temporada de cursos de este 2023 aquí en Caltonac. Están invitados, por favor, escríbanos para informes, costos e inscripciones a caltonac.cecipac@gmail.com, donde estaremos encantados de responder a sus dudas y, bueno, de recibir sus inscripciones. Les agradezco mucho su atención. No sé si mis compañeros tengan algún comentario final. No, solo despedirnos, desear a todos que tengan un muy buen tonal. Ok, pues que tengan excelente día y un provechosísimo Tonali Chicome Ejecatl. Un abrazo para todos. Excelente Un día. abrazo fuerte. Hasta pronto. Buen día.